Faltan pocos días para la cuenta pública que entregará ante el Congreso el presidente Gabriel Boric. Hay muchas expectativas por el contenido de ese discurso, cuál va a ser el balance que haga de su gestión. Crédito con aval del Estado también es otro de los temas que se han debatido en las últimas horas. Queremos hablar sobre este y otros asuntos con el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, quien también es miembro de las comisiones de Educación y Trabajo. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido. Hola Gabriela, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Partamos con la cuenta pública de este sábado del presidente Gabriel Boric, ya lo decíamos ahí, se traslada hasta el Congreso. ¿Qué expectativas Ujú. tiene del discurso que entregue el mandatario? Bueno, en primer lugar, Gabriela, que se releven aquellos avances que se han ido logrando durante este segundo año de administración. En materia laboral son pasos importantes los que se han dado con la promulgación de la ley Karim, la ley de conciliación de trabajo, que también beneficia a un sinnúmero importante de mujeres de todo el país, de mujeres trabajadoras. Y en segundo lugar, y al margen de el relevar los logros destacados del gobierno, yo creo que lo más importante, bajo mi punto de vista, es poder dar algunas luces de lo que es el anuncio que ya se mencionó para el mes de septiembre con el ingreso del proyecto de ley que viene a avanzar en la condonación de la deuda educativa. Y por otra parte, el que el gobierno le haya puesto suma urgencia a la reforma del sistema de pensiones, a mí me parece que es un llamado, una convocatoria como Estado, es una convocatoria nacional a poder abordar un tema que sin duda alguna es del todo interés de la población. Y esta reforma, digámoslo, lleva 16 meses de tramitación, estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados y Diputadas, y hoy día creemos muchos de nosotros que en la Comisión de Trabajo del Senado debe poder votarlo a la brevedad para poder seguir con esta discusión y ojalá ver una modificación en el sistema de pensiones de los chilenos y chilenas. Sí, ahí aprovecho de preguntarle, antes de ir al tema CAE y pensiones, el Mercurio publicó hoy día esta suerte de balance de la agenda legislativa anunciada mediante 15 nuevos proyectos contenidos en el mensaje 2023. Y esto da como resultado el despacho a ley de 3 iniciativas, o sea, un 20% de eficiencia legislativa sobre un total de esas 15 propuestas. ¿Qué reflexión le merece esto? Solamente un 20% de eficiencia legislativa. Bueno, en un sistema presidencialista como el nuestro, en donde el gobierno efectivamente tiene la facultad y tiene más herramientas de presentar determinadas iniciativas de ley, no hay que olvidar que es el Congreso finalmente quien ratifica finalmente los proyectos de ley y las reformas también constitucionales, las leyes orgánicas constitucionales. Y lo que yo observo, al menos, Gabriela, es que ha existido, digámoslo, una suerte de obstaculización permanente por parte de la derecha, que yo creo que se traduce principalmente si uno observa la tramitación de la reforma al sistema de pensiones. Acordémonos que cuando se empezó a tramitar y el foco de esta discusión, me refiero a la de pensiones, estaba puesto en la distribución de la cotización adicional del 6%. Algunos planteaban que el 6% tenía que ser destinado a la creación de un seguro social, el gobierno, y la oposición planteaba que ese 6% debía destinarse a cuentas de capitalización individual. Pero ambas partes sostenían que era necesario llegar a un acuerdo para mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. El gobierno fue flexibilizando su postura, bajó este porcentaje para el Seguro Social de un 6 a un 4%, hasta que incluso se acogió a una propuesta que hizo la democracia cristiana con otros partidos de centro de destinar solamente un 3% a cuentas de capitalización individual, escuchando lo que decía la oposición, y destinar un 3% a la creación de un seguro social. Y si uno observa cuál ha sido el comportamiento en esta discusión de la oposición, es que no ha habido ninguna modificación respecto a su postura inicial. Es decir, acá hay una parte que cede en sus posturas para poder llegar a un acuerdo y hay otra parte que no es capaz de modificar sus puntos de vista, obstaculizando el avance de una reforma que sin lugar a duda es tan necesaria para la población. Y a mí me parece que ese criterio, esa conducta en la oposición, en Chile Vamos, el Partido Republicano, ha sido permanente en prácticamente todos los proyectos de ley. Mm. Vamos al otro lado. ¿Qué ha pasado con la postura que ha tenido el Frente Amplio del Partido Comunista respecto a la discusión de proyectos vinculados con seguridad, con este fast track? Ahí también han obstaculizado el camino de algunas iniciativas.
Bueno, y nosotros, yo respondo por mi bancada, la bancada del Partido Socialista, y la bancada del Partido Socialista ha estado votando a favor de muchas iniciativas de ley en materia de seguridad. Sí, pero Ahora, ellos también son parte del oficialismo. Yo sé que hay dos almas ahí y que de repente se hace bien compleja la relación, pero hay un sector que está hoy día gobernando que también ha puesto trabas. claro, en algunos proyectos, yo me atrevería a Sí. decir que, porque los proyectos que se han aprobado en materia de seguridad durante este periodo son más de los que se aprobaron durante los dos primeros años de los dos últimos gobiernos, ni siquiera el de Sebastián Piñera solamente, también el gobierno del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. En esta administración, durante los dos primeros años, es el periodo presidencial en donde se han aprobado más proyectos relacionados con la seguridad. Ahora, comentario aparte, Gabriela, es que yo soy de los que cree que la discusión de seguridad en ningún caso se va a resolver por proyectos de ley. Y yo creo que esta lógica, en donde cada vez que hay algún asesinato de algún funcionario de carabineros, en donde cada vez que hay una tragedia, que por cierto lamentamos, el Congreso cita a una sesión de forma urgente para poder abordar un determinado proyecto de ley, me parece que es una mala señal, es una señal de irresponsabilidad y que entre otras cosas devela la poca seriedad con la que muchas veces se toma y el populismo con el que se toma el debate acerca de la seguridad. El gobierno ha estado haciendo esfuerzos en esta materia. Ha estado combatiendo el crimen organizado, ha estado dotando a las policías de mayor instrumentos, de mayor capacidad de inteligencia, que es hacia dónde hay que apuntar, según lo han dicho no solamente algunos políticos, sino que también los especialistas y otros actores también de este debate. Pero abordar el tema de seguridad solamente endosándole una responsabilidad al Congreso Nacional, a mí me parece que es una cuestión bastante poco seria. Yo creo que este debate, si es que lo queremos abordar justamente con altura de mira, con la respuesta que requiere el Estado chileno para darle justamente a la población mayores climas de seguridad, hay que abordarlo de la forma que yo creo que hay que abordarlo. Y los dos, un dato para terminar, las dos últimas discusiones de la ley de presupuesto, el aumento que ha habido en la glosa de seguridad ha sido histórico en relación a los últimos años presidenciales. 2022 y 2023, la glosa de seguridad en la ley de presupuesto ha observado un aumento significativo sin precedente alguno, destacado incluso por las autoridades de carabineros. Por lo tanto, y cabe decir, Gabriela, que en esa discusión la oposición en dos oportunidades ha rechazado el presupuesto de seguridad. Por tanto, si uno pudiese empezar a hacer un listado de aquellas cosas en donde uno u otro actor del Congreso Nacional se ha opuesto, bueno, uno podría decir, bueno, los recursos de seguridad han sido rechazados en dos oportunidades por los parlamentarios y parlamentarias de oposición. Pero yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino es avanzar en dotar de mayor herramientas a las policías seguir trabajando en respaldar el trabajo que cada uno de sus funcionarios ha estado realizando en todo el país. Mm. Diputado, recordemos que cuando el candidato Gabriel Boric llegó al gobierno, llegó con una suerte de agenda o relato transformador. Sin embargo, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, ha dicho que justamente eso quedó en segundo plano con la coyuntura. ¿Usted comparte esa reflexión? Absolutamente, porque los programas de gobierno y las ideologías no están suscritas en una piedra sin que nadie pueda hacer alguna modificación. Las circunstancias cambian y los políticos, los gobernantes y particularmente los presidentes de la República deben ser capaces de leer el escenario, la coyuntura que se les presenta y lamentablemente durante este periodo, por muchos deseos que existieran de poder llevar adelante transformaciones en un sinnúmero de temas, bueno, estas se han visto estancadas, entre otras cosas porque el gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria, por tanto no tiene iniciativa política en esta materia, está sujeto finalmente a la voluntad de los actores de oposición, y en esto no solamente involucro a Chile Vamos, sino que también a partidos que si bien han sido y han tenido una conducta muy colaborativa, no son partidos de gobierno, la democracia cristiana, por ejemplo. Y por otra parte, lo que tú señalabas, el país está viviendo, arrastrando desde hace mucho tiempo una crisis de seguridad que se ha exacerbado por fenómenos que responden también a situaciones que ocurren en los países del resto de la región, y eso sin lugar a duda ha obligado a que el Ejecutivo y toda nuestra coalición tenga que hacer una repriorización de los temas a abordar, y eso a mí me parece que no es algo
no es algo malo, eso es algo a lo cual los políticos estamos permanentemente expuestos. Y más bien yo valoro la capacidad que tienen algunos políticos, en primer lugar, de entender esto, la lista de prioridades de temas, de urgencias de la población, y en segundo lugar, Gabriela sabe que yo también creo que un político tiene derecho a cambiar de opinión. Y yo allí donde algunos ven algo negativo, donde algunos ven un cambio de opinión que puede ser nocivo para el debate, yo veo también la capacidad de entender de que mi posición, nuestra posición, en una determinada circunstancia no tiene por qué ser la posición rígida de Mm. siempre. Yo creo que eso más bien habla bien de un político y por eso yo valoro lo que está haciendo el gobierno en materia de seguridad. Hablando de cambios, recordemos que el presidente Boric llegó con, o prometiendo una condonación universal del crédito con aval del Estado CAE. Eso ha ido cambiando con el paso de los años y ahora se habla de una solución. Se ha pedido adelantar algo de esto en la próxima cuenta pública, se dijo que no, que va todo para septiembre, pero ayer el ministro Cataldo ya inició un trabajo prelegislativo con el PPD. ¿Qué espera usted si es que dirá o no algo el presidente Gabriel Boric y a dónde debería apuntar esa solución respecto al CAE? Bueno, yo he estado haciendo el parangón, Gabriela, con lo que es la política de gratuidad que se implementó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, porque cuando uno aborda un tema tan importante como el de la deuda educativa, que en Chile afecta a casi 2 millones de estudiantes, de los cuales el 56% se encuentra en mora, y el 56% también tiene una renta, de estos deudores, tiene una renta menor a los 750.000 pesos, es un tema sin lugar a dudas serio, es un tema de Estado. Y cuando se establece o se determina una política pública de Estado y no solamente de un gobierno, es cuando uno entiende que esa política pública no se acaba en estos próximos 2 años, ni se acaba con el término del gobierno del presidente Boric. Una política de Estado que se presenta por una determinada administración, pero que es ratificada por el Congreso Nacional, es una política pública de Estado que puede continuar y debe continuar en el tiempo. Y lo que yo creo que debe ocurrir, el principal principio, por así decirlo, a defender, es que el Estado pueda alivianar la carga deudora de miles de estudiantes que tuvieron que acceder a una herramienta crediticia para poder cumplir estudios de educación superior. Yo espero que el compromiso de la condonación de la deuda educativa, particularmente del crédito con aval del Estado, se cumpla. Pero Pero también acotada, entiendo. acotada o universal. No, yo creo que lo que hay que hacer durante esta administración es iniciar un proceso de condonación. Eso podrá terminar en algún momento, dependerá de las condiciones materiales y económicas que tenga el país. Pero yo lo que creo es que esta administración tiene la obligación de iniciar, porque es un compromiso, un proceso de condonación de deuda educativa. ¿A quiénes va a beneficiar esta política pública? Bueno, el gobierno tendrá que determinarlo. Yo a lo menos tengo dos criterios que he estado promoviendo. Uno de ellos tiene relación con aquellos estudiantes de menores ingresos. Yo te daba una cifra recién que entregó la Comisión Ingresa a fines del 2022. Más de la mitad percibe un ingreso menor a los 750.000 pesos. Pero por otra parte, el gobierno también ha hablado de justicia. Y a mí me parece que es justo el que se reconozca también a aquellos estudiantes que no teniendo una renta sustancialmente alta, han tenido la capacidad de responsablemente pagar y responder a este crédito. Yo creo que ahí hay dos criterios que el gobierno perfectamente pudiese considerar a la hora de establecer cuáles van a ser los segmentos a los que se va a priorizar con esta política pública, pero me parece que lo relevante en esto, Gabriela, es entender que una cuestión como esta, que además no solamente lleva adelante una condonación, sino que también, en las propias palabras del ministro Marcel, establece una nueva forma de financiamiento para la educación superior, sea una política de Estado, y entendamos todos de que esto no se acaba justamente en los 2 últimos años del gobierno del presidente Gabriel. Diputado, usted es miembro de la Comisión de Educación. Aprovecho de preguntarle por una situación que está viviéndose en distintos establecimientos del país, en el norte, en otros lugares, por reiterados asaltos en los alrededores de los establecimientos. Y esto ha llevado, por ejemplo, a acortar la jornada escolar, obviamente por el peligro que genera esto, tanto para los alumnos como para los profesores. Y hayan dicho que se van a priorizar las asignaturas troncales. ¿Qué le parece que estamos viviendo esta situación? No, muy complejo, Gabriela. Cada vez que los estudiantes pierden clases o ven mermadas o vulneradas sus jornadas escolares, un estudiante retrocede en aprendizaje. Eso
Eso es una certeza casi científica. Y por lo tanto, bueno, para marcar la diferencia, este no es un problema de la educación pública propiamente tal, o que se origine en la educación pública, es uno de los tantos problemas que la inseguridad genera y que terminan repercutiendo en áreas justamente como la educación pública. Ya desde hace mucho tiempo habían llegado denuncias a la Comisión de Educación sobre robos que afectaban a comunidades educativas, a jardines infantiles, porque además lo que se le robaban era insumos y material Materiales, tecnológico, los lápices, computadores, ¿no? pizarrones, Muchas claro, veces de se todo. utilizan. Sí. Y el que esto esté repercutiendo justamente en la educación, en los recintos educacionales, por supuesto que es una mala noticia. Es una muy ¿Y mala qué se puede noticia. hacer ahí, diputado? ¿Instalar un carabinero en la puerta de cada establecimiento? ¿Qué cree usted que se puede hacer? Es que finalmente eso no resuelve nada, porque los robos, a menos que existan antecedentes para poder hacer una aseveración en esa línea, los robos no provienen de miembros de la comunidad educativa. Los robos son expresiones similares a los delitos que se cometen afuera de un almacén, afuera de un edificio, etcétera, etcétera. Por tanto, yo por eso partí diciendo que este, creía yo, no era un problema de la educación pública, es un problema de seguridad y que, por cierto, hay que reforzar. Es decir, las policías, los planes de seguridad comunales también tienen que tener la capacidad de resguardar nuestros recintos educacionales. Eso significa que está relacionado con lo que pasa dentro del aula, ¿no? Adentro del aula y de los establecimientos probablemente hay problemas de otro tipo. Los mismos temas de convivencia escolar, de muchas veces de violencia entre estudiantes, que existen estos fenómenos, existen estos problemas en todo el país, son problemas un tanto distintos a las expresiones de inseguridad que se ven develadas en cuestiones como los robos. Necesariamente las policías tendrán que fortalecer los lugares aledaños a los establecimientos educacionales y esa, Gabriela, será una de las tantas tareas, de las múltiples tareas que hoy día están teniendo las policías, a las cuales, insisto, yo creo que es necesario, y es el camino, reforzar, respaldar en cuanto a su trabajo y a sus herramientas con las cuales se desempeñan. Oiga, diputado, usted está en dos comisiones bien intensas, educación, como decíamos, y también Sí. trabajo. Y ahí le aprovecho a preguntar por esta polémica que se desató tras el video Mejores Pensiones para Chile, que viene justamente de la cartera, donde se habla sobre el contenido de la reforma previsional que está impulsando el Senado. Hay molestia en Chile Vamos, están cuestionando el uso de recursos públicos en una campaña a favor de la postura del Ejecutivo de un proyecto que se está discutiendo en el Congreso. Mire, acá la discusión de fondo, Gabriela, en mi opinión, es cómo le transparentamos al país y a la comunidad finalmente cuál es el contenido que tiene la reforma que está presentando el gobierno y cómo transparentamos la discusión acerca de pensiones. Porque mire, yo he estado además muy preocupado y hemos estado denunciando también la multimillonaria campaña que han estado llevando adelante las AFPs, en donde además se dice algo que es impreciso, porque explícitamente, Gabriela, esta campaña, estos spots publicitarios que han emitido las AFPs hablan de tu cotización. Cuando hablan de este 6% de cotización adicional que establece la reforma previsional, hablan de tu cotización como que si el trabajador Pero es es que bien distinto eh, una es campaña de aquí, las AFP que una campaña del gobierno. Me- claro, claro, mi punto, Gabriela, mi punto es que los gobiernos en general, también tienen la misión de informar, también tienen la misión de difundir sus iniciativas, de difundir leyes de la República o iniciativas de ley y transparentarlas, hacerlo de forma honesta. Pero cuando vemos un debate mermado por spots publicitarios en donde se dicen cosas que no son correctas, porque cuando te hablan de tu cotización, y con esto termino el argumento que estaba dando, cuando hablan de tu cotización están diciendo que tú vas a pagar esa cotización. Y eso no es así. En Chile los trabajadores pagan un 10% de cotización previsional y miramos con mucha admiración lo que hacen el resto de los países de la OCDE, en donde se cotiza un 18% en promedio. ¿Qué es lo que está haciendo esta reforma? Entre otras cosas, aumentar esa cotización previsional en un 6%, pero no con carga al trabajador. Esto como ocurre en otros países, y no estamos hablando de países gobernados por la izquierda, estamos hablando de países bastante modernos, muchos de ellos pertenecientes a la OCDE, tienen una cotización patronal, como ocurre en muchas partes del mundo. Y esa cotización patronal, por cierto, la paga el empleador.
no se le descuenta al salario del trabajador. Entonces, cuando se habla muchas veces, de forma explícita, Gabriela, de tu cotización, eso finalmente distorsiona hacia dónde debiésemos llevar el debate porque se está desdibujando el contenido de una reforma que es presentada por una administración y en donde legítimamente la gente tiene derecho a discernir, pero esas diferencias se resuelven enfrentando un debate de ideas, no distorsionando la verdad. Por lo tanto, a mí me parece que lo que ha hecho el gobierno particularmente solamente es informar, transparentar, difundir lo que es una de sus iniciativas más importantes durante todo este periodo, que es la reforma del sistema de pensiones. Bueno, en Chile Vamos incluso quieren ir a la Contraloría a raíz de esta campaña. Nos faltó tiempo, diputado, para seguir conversando. Le quiero dar las gracias por habernos acompañado. Gabriela, muchas gracias a ti, muchas gracias por la conversación. Y todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros en emol.com.